Que el Señor nos continúe bendiciendo, amados hermanos. Amén. Agradecidos estamos porque en esta mañana nos hemos podido gozar en la presencia del Señor y se siente un ambiente, amados hermanos, es algo tan especial porque después de la Santa Cena, de este momento que hemos recordado, cada uno hemos rendido nuestros corazones delante de la presencia del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, esos corazones contritos y humillados. Dice, no despreciarás tú, oh Dios. Por eso en esta mañana yo le doy gracias al Señor por darme esta oportunidad de poder estar compartiendo con ustedes en esta mañana la palabra. Les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en Isaías 55. Isaías 55, 6. Pero antes, amados hermanos, yo voy a leer como el hermano Pablo, él pedía por sus hijos, él pedía que esa revelación, que esa unción del Espíritu Santo, él pedía que el Señor alumbrara los ojos del entendimiento. Y así yo le voy a pedir en esta mañana también al Señor, que a cada uno, en Efesios 1:17, pero lo voy a leer así que solo ustedes lo escuchan, dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, nos dé en esta mañana espíritu de sabiduría. Levanta tu mano, hermano, por fe, recibe ese espíritu de sabiduría que el Señor está derramando sobre ti. Espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcamos mejor. Te pedimos, Padre, también que sean iluminados los ojos de nuestros entendimientos para que sepamos a qué esperanza tú nos has llamado y cuál es la riqueza de tu gloriosa herencia entre los santos. Bendice, bendice, Señor, cada vida, cada corazón. Entonces ahora, amados hermanos, como le pedí que abrieran sus Biblias en Isaías 55, donde dice 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Oh Dios eterno, gracias, gracias te damos, Padre, porque así como en tu palabra estamos leyendo, Señor amado, lo que tú, el anhelo, el deseo de tu corazón, lo que tú tienes, que sus pensamientos de bien que tú tienes para cada uno de tus hijos, que nuestros caminos, Señor, el caminar contigo, que sea ese deleite, donde podamos cada día, desde el amanecer hasta al anochecer, Señor, podemos gozarnos en esa bondad, en esa misericordia, en tu gran fidelidad que tú tienes para con cada uno de nosotros, porque ese es tu amor, Padre amado, que con nuestra mente nunca lo vamos a poder entender, porque tú nos amas por sobre todas las cosas. Gracias, gracias te damos, Padre eterno, porque en esta mañana pudimos una vez más recordar esa ofrenda que tú entregaste a tu Hijo amado, para que tomara ese lugar por cada uno de nosotros. Gracias porque a través de esa sangre preciosa cada uno de nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Gracias, gracias te damos, Padre, por esa libertad que tú nos has dado. Gracias te damos, Dios eterno, porque ahora somos tus hijos, somos parte de tu familia, somos tus amados, somos tus escogidos. Tú
tú nos has llamado como esa herencia que tú tienes para cada uno de nosotros. Cuán grande, cuán grande, cuán grande es tu amor, Padre amado. En esta mañana mi alma te alaba, te bendice, te exalta. Glorifico tu santo nombre y solo me dispongo en tus manos, Padre amado. Hazme un vaso útil en tus manos. Yo quiero menguar para que solo tú crezcas cada día más en mí. Oh, mi Dios amado, pongo a tu pueblo, Señor, delante de tu presencia para que en esta mañana juntos seamos edificados y juntos podamos crecer en esta mañana en la gracia y en la sabiduría tuya. Te lo pido todo esto en el bendito nombre de tu Hijo amado, a quien damos honra, gloria y alabanza por siempre y para siempre. Amén. Aquí, como estábamos leyendo, amados hermanos, donde nos está diciendo en Isaías 55, en el número 1, donde dice: a todos los sedientos venid a las aguas. Pero en esta mañana el Señor sabía que su pueblo venía sediento, necesitaba de esa agua, y el Señor dice que Él derramó ese fluir, esa agua, amados, que cada uno, por eso que nosotros se lo tenemos que compartir a Él. Señor, yo tengo esa sed, esa necesidad de ti. Y Él, en su gran fidelidad, amados hermanos, sacia esa sed que hay en nuestras almas. Por eso aquí en el versículo 6, donde dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Porque esa es la misericordia, amados hermanos, de nuestro Señor. Dice: buscad mientras Él pueda ser hallado, llamadle mientras tanto Él está cercano. En el versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice: deje el impío su camino. ¿Quién es el impío? El que aún no ha conocido a Dios, porque si tú eres hijo de Dios, ya tú le has conocido, tú ya no puedes ser como las demás personas que no le conocen, sino que en nuestros pensamientos, en nuestro hablar, ya tiene que haber ese cambio. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y ahí nos está diciendo: vuélvase a Jehová. Él nos está haciendo ese llamado: vuélvanse a Jehová. Es tiempo que pensemos, meditemos y volvamos nuestra mirada a Él. En el versículo 8, donde dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Mis pensamientos no son, porque nuestros pensamientos, ¿cómo son? Son limitados. A veces hay pensamientos y pensamos cosas, y el Señor me puede dar esto, pero el Señor dice que Él tiene pensamientos más altos. El Señor nos quiere bendecir, nos quiere dar más de lo que a veces uno dice: no, es que no lo merezco. Pero, amados hermanos, el amor y la misericordia de Dios es más grande, y Él te va a bendecir, te va a dar más de lo que tú le estás pidiendo. Por eso que tenemos que entender que dice que sus pensamientos y sus caminos, como dice en el número 9, dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y nuevamente nos vuelve a repetir: y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, por eso que Dios no nos pide que entendamos a veces su voluntad, sino que Él anhela que cada uno de nosotros le obedezcamos, porque a veces no entendemos lo que el Señor nos está pidiendo, pero cuando tú obedeces, ya en el transcurso tú vas a entender por qué el Señor te pidió que dejaras ciertas cosas, dejaras de hacer algo. A veces nos pide el Señor que dejemos lugares que frecuentamos, dejemos
personas que el Señor sabe que quizás nosotros pensamos, no, son buenas personas, pero el Señor dice que conoce que el corazón. Entonces a veces el Señor como que Él te quiere guardar, Él te quiere atraer hacia Él, entonces como que Él quiere hacer como un vallado de protección, porque ese es el amor de Dios, amados hermanos. Él es así como Él nos cuida. Y yo me gozaba tanto en esta, el otro día cuando conversé con mi hermano Natanael, porque cuando él, realmente, amados hermanos, el amor de Dios es tan grande. Muy grande, amén. Porque él solo iba a esa cita médica y él ni siquiera sabía que era necesario esa intervención, que era ahora él no podía esperar a mañana, 2, 3 días. Pero el Señor nunca llega tarde. Él siempre está contigo. Porque el Señor es el que envía siempre sus ángeles, amados hermanos. Están siempre cerca de ti. A veces dice que yo vivo solo, yo estoy solo. No, amados hermanos, aun cuando tú tengas una necesidad, el Señor en ese tiempo preciso que tú necesitas de alguien, esos ángeles van a estar a tu lado. Alguna vez hay personas que nosotros quizás ni siquiera conocemos, pero el Señor pone un amor, lo hacen con solicitud, con cariño, te cuidan, te protegen. ¿Y quién hace eso? Nuestro Padre amado, porque nos ama como hijos. A cada uno, amados hermanos. Por eso que esta mañana le damos gracias al Señor, porque esa obra grande que ha hecho en la vida de mi hermano Natanael. Y sabemos, amados hermanos, que de la misma forma como lo ha hecho con él, también lo puede hacer con cada uno de nosotros, viendo esa gran fidelidad. Quiero que por favor busquemos en el Salmo 139. Salmo 139, 17. Si alguien me lo puede leer, por favor, que estoy con mi voz un poco. 139, 17 y 18. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Amén. Dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Cuán precioso, amados hermanos, son sus pensamientos. Dice, la suma de ellos. Gracias, mi hermano. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Y despierto y aún estoy contigo. Entonces, por eso, amados hermanos, que la palabra nos está diciendo que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien, pensamientos que van a ser siempre de bendición para nuestras vidas. Y para que en nuestras vidas hayan esos buenos pensamientos, su palabra, quiero que es una cita que es muy conocida en Filipenses 4:8, en esto pensar, para que nuestros pensamientos sean pensamientos de bien. ¿En qué tenemos que pensar, amados hermanos? Les pido por favor Filipenses 4:8. Te adoramos, Padre, adoramos, bendecimos tu santo nombre. Amén. Filipenses 4:8 dice, en esto pensad, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Repitámoslo todos juntos, amados hermanos, para que lo podamos grabar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad,
pensar, amados hermanos. Entonces, nuestros pensamientos, ¿cómo tienen que ser? Dice, pensar en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Por eso a veces si dejamos albergar en nuestra mente pensamientos negativos, nuestra mente se siente una forma diferente, porque a veces hay pensamientos de orgullo, y ese pensamiento lo tenemos que llevarlo, pedirle siempre al Señor que esos pensamientos de sentirnos mejor que los demás, eso es lo primero que tenemos que pedirle al Señor, que ningún espíritu de orgullo, ese espíritu de altivez, espíritu de soberbia, porque amados hermanos, el enemigo, él pensó que él quería ser más que Dios, y cuando hubo esos pensamientos en él, ¿qué pasó? Fue destituido, amados hermanos. Entonces por eso que tenemos tanto que cuidar nuestra mente, que nunca nos sintamos más que las demás personas, más que nuestro hermano, porque cada día estamos aprendiendo, todos aprendemos los unos de los otros, y cada uno de nuestros hermanos siempre esa palabra que te dan van a ser palabras de bendición, porque son guiadas y dirigidas por su Santo Espíritu. Entonces a veces vienen esos sentimientos de orgullo, que esa persona puede decir, yo lo hago mejor, yo soy el más preparado. Ante los ojos del Señor eso no tiene ningún valor. Entonces a veces también hay sentimientos de pesimismo. La persona que es pesimista desde que se levanta en la mañana, que dice, no, esto no me va a dar resultado, a nadie le va a gustar. Es decir, si en el trabajo tú llegas con esa mente pesimista, ¿cómo va a ser tu día? Un día donde tú vas a sentirte frustrado, un día donde tú, sí, las cosas a lo mejor no te van a salir como tú esperas. A veces también hay sentimientos egoístas, que nadie sepa hacerlo en menos tiempo o como yo lo he podido hacer. No, amados hermanos, cuando tú aprendes algo, lo que tú estás aprendiendo, tú lo quieres compartir con tu hermano. Cuando a veces el Señor nos revela algo de su palabra, tú no te lo quieres callar para ti, tú quieres compartir para que ese hermano también pueda tener esa misma búsqueda, ese tesoro que el Señor a ti, porque amados hermanos, el Señor a cada uno de diferentes maneras, Él dice que nos revela su palabra, y esos tesoros escondidos, dice que en la manera en que cada uno nosotros le busquemos, Él va depositando, Él te va ministrando, Él te está hablando, Él está haciendo ver y dándote esa confianza. Pero entonces, amados hermanos, tenemos que, la palabra dice que esos sentimientos son los que tenemos que guardar. Quiero que por favor busquemos en Romanos 8:5. Romanos 8:5. Y aquí vamos a ver claramente como la palabra nos dice, Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? En la carne. En las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿En qué entonces cada uno de nosotros nos vamos a ocupar? En todo lo que sea en el Espíritu, amados hermanos, porque dice que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esa paz que en estos momentos todos anhelamos, todos desean vivir en paz, vivir en tranquilidad. Entonces por eso que dice en el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son
enemistad contra Dios. Amén. Es muy clara la palabra, amados hermanos. Dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley, es decir, no quieren vivir según la palabra, amados hermanos. Dice, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, por eso, si la palabra, amados hermanos, es tan clara, no tenemos que adornarla, no tenemos que agregarle nada, sino que la palabra nos habla las cosas directamente. Entonces, aquí nos está diciendo que si nos ocupamos en la carne, dice que de esa manera no le podemos agradar a Dios. Entonces tenemos solo la otra opción, que es ocuparnos en el Espíritu, porque así vamos a agradar a Dios y vamos a vivir una vida en paz. Amén. Amén. En el versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Repitámoslo, amados hermanos, todos juntos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos somos guiados y dirigidos por el Santo Espíritu? Gracias te damos, Padre, porque cada uno hemos entendido que tenemos que primero es agradar a Dios por sobre todas las cosas. En Filipenses 4:6 Filipenses 4:6, pero vamos a leerlo desde el versículo 4. Donde dice, regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, que el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Nos está diciendo, amados hermanos, que por nada nos afanemos, por nada nos preocupemos, sino que tenemos que entregarle esos afanes, esas preocupaciones, entregárselas a Él. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego, pero también con acción de gracia. A veces estamos pasando quizás un tiempo difícil o por un proceso de enfermedad, pero aún en ese proceso de enfermedad decirle, Señor, gracias, porque si estoy pasando todo esto, pero gracias porque no estoy sola, porque tú has prometido estar conmigo, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están conmigo, caminan conmigo. Amén. Cada día renuevan mi fuerza, cada día son los que me alientan, levantan mis manos delante de tu presencia, y aún con ese dolor yo puedo decir gracias porque tengo ese Padre amado, ese Dios que es el Dios grande, que nos consuela, nos fortalece, nos sustenta, nos ayuda en todo momento. Bendecimos tu santo nombre. Y aquí mismo donde estábamos viendo que decía que por nada nos afanemos, en el versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pues, amados hermanos, no nos tenemos que afanar por nada, porque dice, esa paz
paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará que vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, amados hermanos. No te afanes, no te preocupes por nada. Presenta ese ruego, esa petición delante del Señor y saber que Él es tu paz. Él es esa paz, dice, que sobrepasa. Esa paz va más allá. Ni siquiera nosotros podemos entender que en un momento quizás de aflicción, en una situación difícil, tú no estás desesperado, no estás como diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? Sino que dentro de esa situación tú estás en paz porque tú sabes que el Dios grande, ese Dios maravilloso que ha prometido estar contigo, dice que Él te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces a veces cuando el temor y las luchas inquietan nuestra mente, la única esperanza que encontramos es en nuestro Dios, en nuestro Hacedor. Amén. En el Salmo 3 vamos a ver un ejemplo. Cuando David huía delante de Absalón, su hijo, Salmo 3 dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Aquí vemos este ejemplo, amados hermanos, de David, donde él pudo, dice, muchos son los que dicen, para él no hay salvación. Decía, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Y a veces, amados hermanos, nos ponemos también en ese lugar de David, porque a veces en los trabajos las personas se levantan en contra de ti, te ven que tú eres diferente, tú te separas, porque tú te sientes mal en sus conversaciones, tus pensamientos no son, tu hablar, tus actitudes, tus hechos son diferentes a ellos. Entonces a veces nos toca apartarnos, separarnos, y a veces esas personas se levantan como tus enemigos, se burlan. Pero amados hermanos, aquí vemos cómo David reconocía y decía, pero mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él decía, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió. Qué lindo es eso, amados hermanos, cuando tú le clamas, tú le pides, pero saber que Él está escuchando ese clamor y Él de una vez te va a dar esa respuesta. Él estaba acosado por los enemigos, pero con esa seguridad donde Él dice en el 5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Amados hermanos, cuando tú estás en situación difícil, tú tienes ese problema que dice, este problema no me deja dormir. Tengo todos estos bills que pagar y esto es lo que tengo. Entonces tu mente está confundida, tú tratando de dormir y eso vuelve a tu mente. Pero amados hermanos, cuando tú pones esa fe, esa confianza en el Señor, David decía, yo me acosté, dormí y me desperté porque Jehová me sustentaba. Bendito, bendito, bendito es tu nombre. Santo tú eres, Señor, santo es tu nombre. Y en el versículo 6 donde dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Por eso, amados hermanos, que nosotros tenemos esa certeza, esa seguridad.
aunque sean muchos los enemigos que se levanten, la palabra del Señor nos reconforta y nos da esa seguridad en el Salmo 27:3, que todos lo conocemos y juntos lo podemos repetir. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Bendito, 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 bendito es tu nombre. Santo tú eres, Señor, santo es tu nombre. Ahí vemos, amados hermanos, que así cuando tu mente es una mente positiva, una mente donde tú has entendido esa profundidad de la palabra, esa mente es una mente libre, esa mente donde tú puedes gozarte y aún en dificultades, en ti hay gratitud al Señor, porque sabes que Él está, dice que aunque el ejército acampe, no temerá mi corazón. Es esa fe, esa confianza que tenemos. Aquí estábamos viendo en los versículos que leímos anteriormente, que estábamos viendo son los pensamientos. ¿Y los pensamientos dónde están? En nuestra mente. La mente dice que es un imán. La mente atrae todo lo que está a nuestro alrededor. Si tú estás pensando en bendición, atraes esa bendición para ti y para los tuyos. Pero si piensas en problemas, ¿qué es lo que estás atrayendo hacia ti? Esas situaciones difíciles, estás atrayendo problemas. Entonces cada uno de nosotros tenemos que trabajar, cultivar esa mente positiva, una mente optimista, y nosotros tenemos mucho, amados hermanos, por qué ser agradecido y tener esa mente. Siempre que haya esa palabra de cuando tú te acercas a alguien, así como la pastora nos estaba diciendo, que si tú te encuentras con alguien en la calle, tú puedes decirle, Dios te ama. Y esa persona quizás está en un momento que se siente solo, que nadie me quiere, nadie se acuerda de mí, todos me han dejado. Pero solo con tú decirle, Dios te ama, Dios quiere ser tu amigo, Dios quiere caminar contigo. Esa persona, ¿ustedes creen que se va a quedar indiferente? De solo escuchar que hay alguien que se preocupa de él, que hay alguien que quiere estar con él, vivir, sacarlo de esas circunstancias difíciles que está viviendo, amados hermanos. Solo una palabra que salga de tu boca puede ministrar una vida, puede traer, como decía que este muchacho se había apartado, él ya conocía al Señor. Amados hermanos, esa palabra no va a ser cualquier cosa, sino que esa palabra va a ministrar a su interior, va a ministrar a su corazón, y él va a sentir esa necesidad de volver nuevamente a ese Padre amoroso, ese Padre que le está diciendo, aunque tú me dejaste, pero yo ahí he caminado contigo, he estado siempre cerca de ti, esperando que tú llames a mi puerta, que tú busques de mí. Y Él con amor, con bondad, con misericordia, amados hermanos. Porque Él no te pregunta qué hiciste, dónde estuviste, por qué lo hiciste. Él es un Dios de amor, es un Dios perdonador, un Dios de oportunidades. Gracias te damos, Padre. Bendecimos tu santo nombre. En Isaías 26:3 también, que es un texto que muchos conocemos. Ahí nos está hablando de los pensamientos. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amados hermanos, Él guardará en completa paz tu corazón, porque hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en Él. Por eso vemos que la paz es un regalo que Dios nos da. En el Salmo 119, 165 dice, Salmo 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar, amados hermanos. Mucha paz. Él no nos da un poquito, sino que dice
Mucha paz tienen los que aman tu ley, los que aman tu palabra, y nada les hace tropezar. Por eso que en Proverbios 3, que estamos en Salmo, le voy a pedir que busquemos en Proverbios 3. Te adoramos, Padre, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos tu santo nombre por tu gran fidelidad. Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Él nos trata con amor, como dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, no te olvides de mi palabra. Dice, tu corazón, que guardemos en nuestro corazón sus mandamientos, guardemos su palabra, dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Eso es lo que nos va a dar largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Aquí en el versículo 5, donde dice: fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, amados hermanos. Es decir, fíate de Jehová. Deposita tu confianza en Él, pero dice con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, no nos apoyemos en lo que nosotros sabemos, no nos apoyemos en lo que nosotros, no, amados hermanos, sino que nos apoyemos en Él. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Porque como estábamos viendo, que lo que cada uno de nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón es guardar su palabra, porque el enemigo, ¿a dónde nos envía los dardos? A nuestra mente. Entonces, por eso que esa mente es tan importante, que la tenemos que guardar. La palabra de Dios debemos confesarla y creerla, para que en ese subconsciente, amados hermanos, ese subconsciente es el que almacena. Por eso a veces en el día tú pensaste algo y ese subconsciente algo quedó, y en la noche eso te comienza a dar vuelta y a pensar. Entonces, por eso que tenemos que tener mucho cuidado, guardar y pedirle al Señor: guarda mis pensamientos, y ponerlos cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. Aún ese consciente, ese subconsciente, para que Él lo gobierne. Porque dice que el centro de nuestras emociones está en donde todo lo que hemos estado compartiendo, en el corazón. En Proverbios 4:23, que también es una cita muy conocida: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada. ¿Qué es lo que tenemos que guardar? Guardar nuestro corazón. Si tú guardas tu corazón, siempre de ti van a haber buenos pensamientos, es decir, buenas actitudes. En Proverbios 23:7, donde dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo voy a volver a leer. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y otra versión dice: tal como un hombre piensa en su corazón, así se vuelve. Si tú piensas de una manera, en tu corazón, tu mente, tus pensamientos se van a volver de esa forma. Por eso que tenemos que
cuidar, dice, sobre toda cosa guardada. ¿Qué tenemos que guardar? Nuestro corazón, porque de él mana la vida. Les voy a pedir por favor que busquemos en 2 de Corintios 10. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Aquí vamos a ver, amados hermanos, que estas armas nos han sido entregadas para que nuestros pensamientos sean pensamientos de bien. Segunda de Corintios 10, 4 y 5, porque dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios, amados hermanos. Quiero que por favor lo repitamos todos juntos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Amén, a la obediencia de Cristo. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que nuestras armas son poderosas en Cristo Jesús. Que esos argumentos tenemos que derribarlos. Porque la batalla de la mente librada contra, a veces hay ideas, hay actitudes, y contra toda esa altivez, dice, todo lo que se opone al verdadero conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dice, derribando esos argumentos, derribando esa altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿son importantes nuestros pensamientos, amados hermanos? Es muy importante lo que cada uno estamos pensando. Entonces, nuestro pensamiento cada día tenemos que llevarlo a la obediencia de Cristo Jesús. En Efesios 6, 12, que también es una cita que es muy conocida, este ministerio es un ministerio de liberación, ¿cierto? Efesios 6, 12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Entonces, por eso que tenemos que conocer muy bien, amados hermanos, la palabra de Dios para saber y comparar lo que nosotros tenemos en nuestra mente a la diferencia de lo que Dios tiene en su mente para ti. Así como lo que anteriormente le estaba diciendo, que a veces pensamos que quizás el Señor nos puede bendecir, pero nosotros como que nosotros lo limitamos, amados hermanos, sino que por eso siempre tenemos que decirle al Señor, Señor, que sea tu voluntad, porque tu voluntad es agradable y es perfecta. Entonces dice, cualquier pensamiento que a veces intente exaltar por encima de la palabra de Dios, dice que esos pensamientos tenemos que aplastarlos, esos pensamientos tenemos que ponerlos cautivos a la obediencia de Cristo. Entonces nuestra mente tenemos que cuidarla para que podamos ver esos cambios, amados hermanos, y si tú cambias tu forma de pensar, también cambiará tu vida. Y eso es lo muy importante. Entonces a veces es un proceso que toma su tiempo, pero en tu diario vivir, cuando tú te haces esa pregunta, ¿le agrada a Dios lo que estoy haciendo? ¿Estoy viviendo para Él?
Cuando tú te comienzas a hacer esas preguntas, amados hermanos, es porque tú has llegado a una madurez. Cuando con libertad tú puedes decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando Cristo está viviendo en ti, amados hermanos, lo que tú estés haciendo siempre va a ser grato delante de los ojos del Señor. En el Salmo 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ¿quién? Delante de ti, amados hermanos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Por eso que en Juan 8:31, Jesús le decía a sus discípulos, si vosotros permanecéis en mí y mi palabra, si vosotros permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero ¿qué tenemos que hacer? Permanecer, dice, en mí, permanecer en Él. Tenemos que, si la palabra nos está diciendo cómo tenemos que vivir, cómo tienen que ser nuestros pensamientos, tenemos que agradarle primeramente a Él. Porque nuestra mente puede ser renovada solo a través de la palabra. Jesús, el ejemplo que tenemos en Lucas 4:8, cuando Jesús empleó esa arma de la palabra en el desierto para derrotar a Satanás, ¿cierto? Lucas 4:8, donde dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios, amados hermanos. Entonces, esas armas a nosotros nos han sido entregadas, y así como Jesús pudo con la palabra, amados hermanos, no con argumentos nuestros, porque cuando tú estás hablando con la palabra, en esa palabra hay poder, en esa palabra hay autoridad. Entonces, por eso que nos estaba diciendo la palabra del Señor, que nuestros dichos deben ser gratos. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. En Josué 1:8 también, que son citas muy conocidas, donde dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que solo el día domingo, dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar, amados hermanos, es leer, meditarla. ¿Qué es lo que el Señor me quiere decir? Si no lo entendiste en ese momento, pasa una hora o en la noche la vuelves a tomar y le pides al Espíritu Santo, revélame, muéstrame, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar? Dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Entonces vemos, amados hermanos, que la palabra nos enseña desde el momento, desde nuestro amanecer, dice, ser agradecido. La palabra es ese manual de vida donde todo nos está diciendo qué tenemos que hacer, cómo deben ser nuestros pensamientos. Ahí, como veíamos en Josué 1:8, que nos decía que tenemos que meditar de día y de noche, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y en el versículo 8 dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá
bien. Pero para que podamos tener ese camino próspero y que todo nos salga bien, ¿qué primero tenemos que hacer? Meditar en su palabra de día y de noche. Entonces vemos cómo el Señor le dio a Josué, cuando le iba a entregar, que iba a ser ese nuevo líder después de Moisés, cuando en el versículo 5 donde dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Por eso entonces tenemos que ver, amados hermanos, que para poder, porque a veces queremos vivir esa vida triunfante, esa vida que dice que todo nos saldrá bien, que todo sea prosperado. Pero para llegar a eso, tenemos, como nos decía, meditar en su palabra de día y de noche. Que esa palabra sea la que nos guíe en todo momento. Entonces, como le decía a Josué, solamente le pedía, esfuérzate y sé valiente. Entonces, para eso cada uno de nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, esforzarnos. A veces quizás estamos cansados, el día ha sido difícil, pero cuando tú tienes hambre y sed de Dios, amados hermanos, quizás ese cansancio tú lo vas a entregar y decir, Señor, estoy cansado, pero te necesito. Señor, estoy cansado, pero mi alma te anhela. Y entonces, ¿qué es lo que el Señor va a hacer contigo? Va a renovar tu fuerza, va a renovar tu mente, te va a quitar ese peso, ese cansancio, ese agobio, todo lo que tú tienes. Porque tú has venido a su presencia, has venido al mejor lugar, a buscar de Él, a deleitarte. Amados hermanos, eso es tan lindo, deleitarse en su presencia y poder saber que Él está contigo en todo momento. En el Salmo 1:2 también tenemos otro ejemplo donde nos dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Nuevamente nos vuelve a decir que nuestra meditación tiene que ser a todo tiempo. No es que vamos a estar todo el día con la Biblia, amados hermanos, sino que esa palabra que tú la has guardado en tu corazón, tú vas en la carretera y tú vas meditando y esa palabra viene a tu mente. Tú vas caminando por la calle y hay algo que el Señor te recuerda a través de esa palabra te da nueva fuerza, te da ánimo, te imparte paz, te imparte gozo. Entonces por eso que si vivimos conforme a esa palabra, siempre en nuestros corazones va a existir esa paz. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. En el versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nuevamente nos vuelve a decir, amados hermanos, que si nosotros meditamos en su palabra, dice que vamos a poder ser como esos árboles que están plantados, dice, junto a esa corriente de agua. Esos árboles que están junto a la corriente de agua, siempre los vamos a ver reverdecer. Esos árboles que uno en los ríos, en los paisajes, siempre uno ve algo que reverdece, algo que tú ves que es lindo, tú fijas tu mirada. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros, amados hermanos, seamos como esos árboles plantados junto a las corrientes de agua. Que los que demás que pasen a tu lado sientan algo que te atrae a ti, porque es en la presencia de Dios mismo en ti, amados hermanos. Que el Señor nos ayude a que podamos ser esos árboles que estemos plantados junto a esas corrientes de agua y que podamos, dice, dar ese fruto en su tiempo y que su hoja no cae. En el Salmo 63:6 dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Es decir, tenemos aún en el silencio de la noche anhelar
esa presencia del Señor. Dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho y cuando medite en ti en la vigilia de la noche. En el Salmo 104, 34 dice, dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Cuando tú estás meditando en su palabra, dice, dulce será ese momento que tú vas a separar, ese momento que tú vas a tener, dice, yo me regocijaré en Jehová. En el Salmo 119, 147, dice, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra, amados hermanos. Eso es lo que cada día dice, me anticipé al alba, es decir, que de mañana, antes que el alba comenzara, ya tú anhelabas, ya tú esperabas, dice, espero en tu palabra, dice, me anticipé y clamé. Se anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche, ¿para qué? Dice, para meditar en tus mandamientos. Amén. Entonces vemos que nuestra meditación siempre va a ser de bendición si estamos meditando en la palabra de Dios. En 1 de Corintios 2:16, donde aquí nos está hablando de la mente de Cristo, y esa mente es la que cada uno de nosotros como hijos tenemos que anhelar. 1 de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, amados hermanos. Entonces, si tú te das ese tiempo de estar meditando, leyendo su palabra, esa mente de Cristo va a ser formada en ti. Entonces, dice que Él nos ha dado, amados hermanos, ese privilegio en que nosotros podamos guardar nuestra mente, nuestros pensamientos, como lo estábamos leyendo anteriormente en 2 de Corintios, dice, derribando todo argumento, derribando toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Entonces vemos, amados hermanos, que las armas nos han sido entregadas para que cada uno de nosotros guardemos nuestra mente, guardemos nuestro pensamiento. Amén. En Efesios 6:1, que todos lo sabemos de memoria, la armadura de Dios. Pero en el versículo 21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, amados hermanos. Todo eso nos dio. Entonces, Efesios 6, que eso lo tenemos que tener tan arraigado en nosotros, porque dice vestíos, y para vestirte tú no tienes que coger, darte el tiempo de ponértelo, no solo repetirlo, sino decir, Señor, yo me pongo esa coraza, yo me pongo, calzo mis pies, cada uno cuando tú lo repites, y tú estás, si tú ya tienes esa armadura, el enemigo no va a poder, amados hermanos. Amén. Porque ¿quién está contigo? El Dios Todopoderoso, dice, Jehová de los ejércitos. Amén. Él está contigo. Su sangre preciosa te está guardando. Su sangre Amén. preciosa te está protegiendo contra todos esos dardos, contra todo lo que el enemigo quizás quiera poner en ti. Amén. Entonces, por eso, amados hermanos, tenemos que vivir agradecidos porque todo Él ya nos ha dado. Amén. En Colosenses 2:15
Dice, Dios por medio de la cruz despojó a los principados y a las potestades de su dominio y autoridad sobre su iglesia. Entonces vemos, amados hermanos, que Él ya lo hizo todo en la cruz por cada uno de nosotros. Despojó esos principados, despojó esas potestades, todo ese dominio fue derrotado porque Él fue el gran vencedor. Y Él quiere que tú tengas esa convicción que así como Él fue el gran vencedor en la cruz del Calvario, venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás. Cada uno de nosotros a través de Él, amados hermanos, somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Tenía más como para compartir, pero es un día de Santa Cena, es el tiempo, pero la palabra está ahí. Si tú tienes las citas bíblicas, el Espíritu Santo te va a continuar en la disposición que tú le busques, que tú le digas, Señor, ministra mi espíritu, ministra mi mente, Señor, que mis pensamientos sean cambiados, que mi meditación en mi corazón anhele separar ese tiempo para ti. Amén. Te voy a pedir a las hermanas de la adoración y de la alabanza. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, bendecimos tu santo nombre, porque tú eres Dios grande, Dios fiel, Dios todopoderoso, merecedor de honra, merecedor de gloria, merecedor de alabanza. No hay otro Dios más grande que tú. Solo tú vives, solo tú reinas por siempre y para siempre.